este mundo. ¿Cuándo dicen amén? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Dile a tu hermano, y se recibe por fe. El apóstol Pedro se levanta el día de Pentecostés, se levanta lleno del Espíritu Santo, y no solo testificó con las palabras de Dios y trajo a memoria las profecías de Joel, no solo les recordó a los judíos las promesas que Dios había cumplido aquel día, no solo les dijo que ese día se había derramado la promesa de Dios, que ese día había llegado el Espíritu Santo, ya no para habitar, gloria a Cristo, en un tabernáculo, ya no para habitar, gloria a Dios, en un arca de pacto, porque ahora el pacto había sido renovado, ya no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Por eso tú eres esa arca ahora, y Él le habita dentro de ti. Aleluya. Y Él quiere morar todos los días de tu vida dentro de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esto es posible cuando tú estás caminando en la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando huyes del pecado, cuando te alejas de las concupiscencias y te apartas de los deseos de la carne y empiezas a seguir los designios de Dios. A su nombre, hermanos. Dile a tu hermano, es por fe. Dile, no es por obras. Tú no eres mejor cristiano porque hagas más cosas de cristianos. No vas a agradarle más a Dios porque hagas muchas cosas o porque trabajes mucho en el Señor. Dios no le impresiona lo que hacemos, a lo que Dios le llama la atención en sus hijos es lo que son en Cristo Jesús. O eres o no una nueva criatura, o muriste o no al pecado. Pero esto es, hermano, esto es una decisión personal. Es una decisión personal, y Dios se envió al ayudador de nuestras almas. Dios envió el Espíritu Santo para ayudarnos, gloria a Cristo, a caminar en nuestra nueva vida. ¿Y uno vive? Dile, por eso no estás solo. Dile a tu hermano, no estás solo. Dile, regocíjate en Dios. Dile, deleítate en Dios. Has sido salvado por gracia. No es algo nuestro. Nadie, hermanos, ningún cristiano puede sentirse, gloria a Dios, vamos a decirlo así, merecedor de esa gracia. El mismo apóstol Pablo, él dice de sí mismo que él era el abortivo. Dice de sí mismo que Dios tuvo misericordia de él, el primero de todos los pecadores. Pablo sentía que sus pecados eran tan grandes, pero cuando él viene al conocimiento de Cristo y viene al conocimiento del amor, toda la estructura religiosa de su vida, porque Pablo en el judaísmo quería agradar a Dios con una serie de rituales, quería agradar a Dios con muchos sacrificios y holocaustos y muchas ofrendas, pero Dios quería ahora un nuevo sacrificio, que él se entregase de todo corazón a Dios, porque Pablo pensaba que conocía a Dios. Él estaba lleno de tradiciones y costumbres en el judaísmo. Él trataba de aventajar a sus conciudadanos. Por eso los judíos, cuando observaban y escuchaban a Pedro testificarles de esta verdad, ellos no solo se compungieron, sino que se maravillaban de lo que les decía. Gloria a Dios, porque ellos mismos sabían que Pedro era un hombre del vulgo, porque ellos mismos sabían que Pedro era un hombre, dice la Biblia, sin letras. Ellos conocían a Pedro y ellos reconocían que ellos habían estado con Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso cuando Pablo entró a Damasco y empezó a testificar de Jesucristo por la experiencia personal que había tenido con él, los judíos decían, este no es aquel que vino con cartas, este no es aquel que vino a apresar a todos los que siguen ese camino. ¿Y cómo es que ahora lo escuchamos testificar de ese nombre? ¿Por qué? Porque tenía ahora un nuevo espíritu, dale la gloria a Dios, porque ahora estaba bajo la gracia, porque ahora estaba bendecido. A su nombre. Dile a tu hermano, estamos bajo la gracia. Dile, tienes paz con Dios. ¿Por qué entonces no hablamos con esa libertad el Evangelio? ¿Por qué muchos cristianos tienen miedo a testificar del Evangelio? ¿Acaso no se siente con paz con Dios? ¿Siente que Dios no le ha perdonado? ¿O peor aún, cree que Dios no le ama? Ese es el problema de muchos cristianos hasta hoy, que sienten que no hacen lo suficiente para que Dios los ame. Hoy alguien dijo algo y me gustó mucho. ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano los que tienen hijos. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Aman a sus hijos?
Gloria a Dios. Dime, y cuando tu hijo te contesta mal, ¿ya no lo amas? ¿O lo sigues amando? Dime, y cuando tu hijo te desobedece, ¿ya no lo amas? ¿O lo sigues amando? Es que tengo que entender cómo ama Dios. Dios no ama como nosotros. Dios no tiene un amor condicional. Alabado sea Jesucristo. Pero déjame decirte algo más. Un cristiano que conoce el amor de Jesucristo no va a pecar porque no quiere ofender ese amor, porque no quiere pisotear el sacrificio, porque no quiere tener por inmunda la sangre de Cristo. Sabe que ha sido perdonado, sabe que está siendo amado, y lo que va a hacer es mostrar gloria a Cristo y retribuir de alguna manera tan grande amor. Dele la gloria a Dios, aleluya. Dile a tu hermano, somos salvos por gracia. Y Dios nos ha salvado. Dile, Dios es rico para con nosotros. Di, Dios es rico conmigo en misericordia. ¿Cómo va a pensar usted que Dios es malo? Dios no es malo. Yo sé que Dios castiga, pero no castiga por malo, castiga porque es Padre. Y aquel que recibe por hijo, dice la palabra de Dios, lo azotará, pero no lo azota de loco, sino cuando necesita un azote. Y cuando Dios nos corrige, la Biblia dice que lo hace porque nos ama, porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Qué pasa con nosotros los hombres? Cuando nosotros vemos a alguien que peca, le tiramos una X, simplemente decimos, esa persona ya pecó, ya cayó, ya fue. Pero Dios no hace esa X. Dios tiene más misericordia que tú y yo juntos. Dios tiene más compasión que nosotros. Denle la gloria a Jesucristo. Dios no se ha olvidado del hombre. Dios quiere el bien para el hombre. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestra vida. Porque la tierra y su plenitud, decía el salmo que leyeron hace un minuto, ¿verdad? La tierra y su plenitud le pertenece a nuestro Dios, y los justos heredarán en la tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres obediente a Dios, y si somos obedientes a la palabra de Dios, no solo heredarás la tierra, no solo, hermano, gozarás el privilegio de sentirte de un corazón limpio, de sentirte aceptado, de sentirte aprobado, sino que vas a participar de la dicha de poder compartir estas buenas nuevas con aquellos que no se sienten favorecidos, con aquellos que no se sienten amados, porque el mundo está lleno de gente que cree que Dios se ha olvidado de ellos. El mundo está lleno de gente que siente que Dios no es amor, que siente que Dios es malo, y mucha gente no conoce que en la cruz de Cristo el mundo es reconciliado con Dios. ¿Y quiénes pueden recibir ese don? ¿Y quiénes reciben ese privilegio? Vamos a decirlo así: aquellos que acepten ese gran sacrificio, ese amor tan grande, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. A su nombre, a su nombre. Dile a tu hermano, tú no te puedes perder. Hable para que se le vaya el frío. Dile a tu hermano, tú no te puedes perder, porque Él te ha amado con gran amor. Dile, el mundo no te amará así. El mundo no te va a dar lo que Cristo te ha dado. No te va a amar como Dios te ha amado. Alabado sea Cristo Jesús. Acuérdate lo que eras en otro tiempo. Dice el verso 11, capítulo 2 de Efesios. Acuérdate lo que pasó en otro tiempo. Éramos extraños para Dios. Estábamos lejos, estábamos destituidos de la promesa. No teníamos parte con Dios. Estábamos lejos de Dios.